VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Avenida Gol, a lo largo de sus veintitantos programas, yo siempre arranco con la frase de que acá tenemos de invitados, amigos, a personas que gracias a Dios y gracias a la vida me ha permitido conocer el fútbol. Sí. Hablar de que estuve en formativas, hablar de qué tanta llegada puedo llegar a tener y de hasta cierto punto es que invitas a tus amigos, es la realidad. Pero yo creo que cada uno de los invitados viene a contarnos una historia tan diferente, una historia de esfuerzo, una historia de lo que trató de conseguir y que quizás las vueltas de la vida lo llevó hacia otra arista. El invitado del día de hoy, yo quiero decir que es un lujo, pero es tan humilde él que creo que lo va a ver como demasiado. Pero es un jugador que nada más y nada menos se dio el lujo de hacer las formativas en el Real Madrid. Además de eso, se dio el lujo de estar en equipos importantísimos del fútbol ecuatoriano. Creo que todos recordarán incluso a ese nombre que por ahí sonaba en la cabeza cuando la mayoría de los periodistas estaban diciendo Guerrero es el apellido, pero casi nunca le decían Fernando, le decían es que es el Chiqui. Y bueno, el día de hoy desde otra arista, haciendo las labores de director técnico y con unas ganas creo que absolutas de poder marcar una diferencia en el fútbol ecuatoriano con el entendimiento y con la experiencia que también le da el haber estado en el fútbol europeo, yo creo que lo va a lograr. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Fernando Chiqui Río. Fernando, gracias por podernos acompañar el día de hoy. Es en realidad un verdadero lujo tenerte acá en Avenida Gol. No, muchas gracias a ti, amigo. La verdad que un gusto siempre. Con la apertura, la verdad que para mí es un honor estar acá, así que bueno, esperemos que sea un lindo programa, ¿no? Sí, de ley que sí. Yo te voy a decir algo. Siempre que me tocó por ahí transmitir el partido de leyendas, él está jugando en Naranja Mecánica y decía, entre Chiqui, Michael Arroyo, por ahí Bagui y Mondaini están intactos y están como para poder fichar por algún equipo y para poderlos ayudar a subir su nivel. Yo le dije a Mondaini, le dije, Monda, o sea, tú estás en nivel para que vaya a jugar en este momento de liga, a ver si lo salvan un poquito. Pero como dice por ahí el adagio, ¿no? Al buen músico el compás le queda. Y todavía ustedes siguen haciendo destrozos en ese equipo de Naranja Mecánica, chique. Sí, la verdad que realmente para mí el fútbol es mi pasión, lo que me dio mucho a nivel profesional. Y uno lo que más quiere es no alejarse tanto de lo que tanto ama, que fueron mucho tiempo, fueron casi 18 años de fútbol profesional, donde aprendí, donde pude observar, donde tuve muchas experiencias y uno quiere seguir teniendo esas experiencias ya en las leyendas, por lo menos en las leyendas, pero lo disfruto mucho, me siento feliz de poder pues hacer lo que más me gusta, ¿no? Sí, y creo que todos los que en algún momento estuvimos involucrados en el fútbol, desde cualquier ámbito, desde cualquier puntita, trata de verlo. Yo en algún momento dije, si es que esta vaina no es para mí, aunque sea de árbitro, me voy a dedicar. Le dijo mi mamá, no, yo no quiero que todos los fines de semana me esté recordando en los estadios. Quizás la labor de árbitro es la más difícil, es la más complicada, pero de alguna u otra forma uno trata de siempre mantenerse cerca, Chiqui. Y muchas veces para la gente de afuera que te siguió, para la gente en la que queda todavía en la recordancia, ese jugador desequilibrante, ese jugador que iba siempre arriba, incluso la joda en algún momento por los shorts, cómo lo utilizabas, era bastante particular. Y yo recuerdo en el colegio o por ahí en las Olimpiadas, que estás utilizando el short como el Chiqui Guerrero, después como Pedro Quiñones. Y era parte también de eso de ahí. De alguna u otra forma marcaste un estilo, Fernando. Sí, bueno, mi estilo lo marqué porque me sentía cómodo, era una realidad. Como siempre digo, hay jugadores que
usan las medias bien abajo, otros que usan la pantaloneta más abajo. Son estilos y comodidad para el jugador. Y mi comodidad era totalmente diferente a la del resto. Siempre me molestaban que le pedía al utilero que me hagan la pantaloneta más pequeña. Si era XS me la hacía un poquito más pequeña. Así que la verdad que pude marcar pues esa diferencia. Me preparé bien, siempre me preparaba bien. Creo que me retiré porque le di todo al fútbol. Obvio que con altos y bajos. Sabes que el jugador y en la vida tienes altos y bajos, pero siempre le di todo en los entrenamientos. Siempre era de los jugadores que me cuidaba en la comida, que no comía cualquier cosa. Me compraba todos los aparatos que pueda haber de recuperación, los tengo hasta ahora. Las botas para recuperar, que las ventosas, que el electrodo, todo lo tenía para recuperarme después de los partidos, los entrenamientos, en la dieta. El otro día fuimos a la Ciudad Deportiva de Independiente y me encontré con todos pues, el equipo médico que me ayudó mucho, y sobre todo la nutricionista, y recordamos que yo cuando salía a comer con mi familia la tenía que llamar a decir si podía comer, no sé, unas papas fritas o algo que me daban ganas en ese momento, y nos reíamos, pero me ayudó muchísimo. Y por eso yo creo que fue una de las decisiones también que tomé, que le di mucho al fútbol. Yo no salía mucho. Mi esposa era la que iba a hacer las compras, yo pasaba descansando. Las siestas eran... algo fijo en ti. Fijo. No había nada que me cambie de la siesta después de entrenamiento. Yo le decía a mi familia, después de las 5 de la tarde podemos hacer cualquier cosa que quieran. Pero antes la siesta era intacta, así que bueno, por eso fue una de las decisiones también que hice de retirarme tan temprano, ¿no? Eso te iba a decir, y para ir finalizando este primer bloque, Fernando, ¿crees hasta cierto punto que retirarte a la edad que te retiraste fue muy joven? Porque, por ejemplo, como tú dices, Nacho todavía sigue jugando al fútbol. Si es que nosotros ponemos ahí en la palestra jugadores que estuvieron en tu mismo, a tu misma camada, por así mencionarlo, yo creo que a la final Fernando Chiqui Guerrero, insisto una vez más, para los que tienen la oportunidad de ver las leyendas, ponen un pase 3 dedos cada 20 minutos. O sea, algo que todavía sigue estando intacto. También está el tema técnico, que siempre lo tuviste y es parte de tu formación. ¿Pero crees que te retiraste muy pronto, que fue apresurado, o ya lo viniste pensando y tú dijiste en algún momento, ya es momento, pero le voy a dar un tiempo más, ya es momento, pero le voy a... Que incluso lo contó Michael Endara la semana pasada. Él decía, bueno, yo dije, me siento bien todavía, pero ya es tiempo de migrar a otras cosas, y el estar viniendo y yendo. Hay cosas personales que muchas veces Chiqui termina jugando en contra, y es lo que aceleran eso de ahí, ¿no? Sí, yo lo venía pensando. Es más, lo venía pensando desde la última vez que salí del país, que fue a Perú. Nunca, gracias a Dios, tuve una lesión fuerte de operación, pero ya me sentía un poco adolorido. Yo creo, a veces terminaba un poco más adolorido que antes. Ya me dolía un poco más el tema del tendón. Nunca tuve una lesión de tendón, pero el tiempo pasa, los años pasan, y ya no es el mismo estilo, tu estilo físico, o físicamente ya no es igual que cuando tenías 20 años, que aguantaba partidos cada 2-3 días. Y lo venía pensando, aparte venía estudiando para el tema de director técnico. En las concentraciones pues aprovechar los momentos para estudiar. Y realmente fue una decisión muy complicada, muy difícil. Pero bueno, lo venía pensando, lo venía hablando con mi familia. Siempre me apoyaron en las decisiones que tomé. Y realmente pues me sentía que ya no quería seguirle dando más esfuerzo al cuerpo. Quería estar entero para mi nuevo desafío, que es ser entrenador, y bueno, que lo soy.
Y en esa época pues lo pensé eso, dije, bueno, voy a jugar hasta los 35 años y de ahí me voy a dedicar a ser entrenador para tener fuerza, para poder enseñar en la propia cancha. Claro, ser parte de la práctica, que es muchas veces lo difícil que va cuando te retiras, ya estás con una panzota por ahí y es más complicado. Es mucho más difícil o con alguna operación, es mucho más difícil poder enseñar algún gesto técnico o algún movimiento o meterte para poder pues llegar mucho más al jugador. Y esa fue una de las decisiones también que tomé de retirarme, de poder estar pues en esta etapa, pues empezar joven, ¿no? Sí, y además que hay que ser, creo que claros, no radicales, pero sí claros en que existe una diferencia y existe un salto para el jugador de fútbol entre lo que ha venido haciendo, como tú dijiste, 20, 18 años, 25 años, lo que haya durado la carrera, a pasar de inmediatamente al hecho de que, bueno, uno puede tener la decisión tomada en la cabeza, pero después el ya no levantarte temprano para ir al entrenamiento, el perder el tono muscular si es que quieres, el sentir ya los dolores que antes, motivo de la misma adrenalina que la tenías de domingo a domingo, no te lo permitía sentir, el hecho de perderte un poco, de ver a tus compañeros, de salir y todo lo demás, muchas veces termina siendo un toque fuerte, Fernando. Sí, es muy difícil, porque como dices, de levantarte temprano, ya estás enseñado muchísimo tiempo de estar concentrado, de viajar, de ir al gimnasio, al gimnasio antes de entrenar, después de entrenar. Toda esa situación es muy complicado dejarla, pero tienes que ser fuerte de la cabeza y además lo importante es que sigo ligado a lo que es el fútbol, a lo que amo, a lo que me dio mucho. Insisto, pude conocer muchas culturas gracias al fútbol, sobre todo que bueno, me crié mucho tiempo en España, conocí realmente la cultura europea, después irme a Inglaterra, aunque sea en Europa son diferentes culturas y así pues lo que me dio el fútbol pude ir agarrando poco a poco de cada país para irme preparando para lo que estoy ahora y nada, ya tomé la decisión, ahora soy feliz como entrenador, así que el fútbol me dio mucho y soy muy agradecido con Dios siempre, ¿no? Sí, y hay cosas que te ha quitado el fútbol durante todo este tiempo. Yo siempre digo, incluso como el lado del periodista, te pierdes el bautizo, te pierdes el cumpleaños, te pierdes el Día de la Madre. Lo máximo que puedes hacer el Día de la Madre es alzarte la camiseta y dedicarla, y y te pierdes el viaje y te pierdes la concentración. Y sí, bonito porque vas a visitar otro país, pero no lo conoces. Si es que no vas a algo más de salir del shopping o algo parecido, no vas a conocer absolutamente nada. Tengo amigos que literalmente van a Brasil, se bajan del avión, llegan al hotel, concentran por ahí, si es que el director técnico te lo permite, que son muy pocos ahora, medio sales, alcanzaste a ver la playa y por ahí mismo vuelve y actívate y anda el entrenamiento y todo lo demás. Y quizás eso es lo que en cambio al momento de retirarte te permite recuperar tiempo de familia, el estar presente en la crianza y en el crecimiento de tus hijos, que muchos se los han perdido y todos somos conscientes de esto de aquí. Incluso el tema familiar, porque hay que decirlo, la esposa aguanta, pero ya no aguanta hasta cierto punto. Ya, pues vas y vienes y estás durmiendo de paso en la casa, no puedes salir. Y nos olvidamos de que el futbolista, sea lo que sea, es un ser humano, también quiere pegarse una cerveza, también quiere salir con los amigos, también quiere... Y quizás eso desde el punto de vista como director técnico te ayuda mucho el haber convivido y el tener esa experiencia. Tenemos tiempo de corte. Al regreso vamos a seguir hablando acerca de esta experiencia, de este inicio, de este nombre importante que salió rimbombante cuando decían todos: hay un jugador que está militando en las formativas de Real Madrid y es ecuatoriano. Bueno, al regresar del corte vamos a hablar de esto. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario.
Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Y yo en el preámbulo, en la primera parte, yo decía, reventó y fue un boom en Ecuador. Bueno, iba a ser las divisiones formativas en el fútbol ecuatoriano, iba a tener proceso de selección, pero muchos decían incluso puede jugar por la selección de España. Tenías el acentito, y todos hablaban, y bueno, y este pelado, bueno, viene de papá futbolista, viene de familia futbolista como tal. Hoy, y después lo vamos a hablar, porque me sorprende, normalmente es el papá el director técnico, el asistente es el hijo. Acá es al revés, tú eres el director técnico, tu papá es el asistente técnico. Pero todo el mundo habla y comienza a decir, bueno, periodicazos, este viene a jugar para las juveniles, este está acá, mira que está en el radar, incluso puede jugar para España. Fue tanto así, Chiqui, se abrió la oportunidad y bueno, lo conversamos off the record y lo que estamos involucrados en este mundo lo sabemos. Quizás de 500 acá en el fútbol ecuatoriano, 5 llega. Ahora imagínate en el fútbol europeo, donde hay 1000 y tienes mucho dinero para poder mantener más las formativas y que me digas solo 1 o 2 tuvieron la oportunidad, Chiqui. Bueno, más allá de tu gran carrera acá en el fútbol ecuatoriano, internacionalmente también. Sí, la verdad que fue un sueño hecho realidad. Me fui, sobre todo mi papá se fue con el sueño de cumplir lo que yo tanto anhelaba. Primero era ir al Ajax de Holanda. Por el tema de idiomas, mi papá decidió ir a España. El otro día estábamos hablando en casa con mi mamá y decía que mi papá yo no sabía, ¿no? Ahora me lo cuenta, que se había ido a parar 3 días seguidos al Santiago Bernabéu a pedir una oportunidad para mí. Realmente para mí fue sorprendente porque lo que hace un padre por su hijo. Y de ahí me dieron la oportunidad. Mi oportunidad fueron 10 minutos. Habían 2000 niños en la ciudad deportiva. Y había 10 minutos. Solo en 10 minutos había un partido y veían el talento. Y gracias a Dios, en los 10 minutos hice un gol, jugué muy bien y les gustó. Me llamaron después, no sé, de un mes. Pensé que no había pasado las pruebas y las pasé. Después dije, bueno, ya estoy en el Real Madrid, chévere, ahora sí voy a ser parte. Cuando llego habían 200 niños más que tenía que hacer 200 pruebas con 200 niños más. Y dije, chutiga, otra vez, bueno. Pasé las pruebas y dije, ahora sí. Y después eran 40 niños que tenían que hacer otra prueba. Y de ahí de los 40 tenían que quedarse solamente 3. Y bueno, gracias a Dios me pude quedar mucho tiempo, aprendí muchísimo. Es verdad que iba a jugar por la selección española. Es más, tengo la nacionalidad española, por eso. Pero decidí venir a jugar con la Sub-20 de Ecuador en ese entonces. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy linda, muy linda. Para mí es un sueño estar en uno de los mejores clubes del mundo y convivirlo todos los días. Es algo que no sé cómo explicarlo y pude lograr estar. No pude lograr entrar en el primer equipo, pero tuve la oportunidad de poder entrenar con jugadores superestrellas como Beckham, Zidane, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, que en esa época y hasta ahora son leyendas y pude, la verdad, poder compartir. Y luego después vino la generación de Robinho, del danés Gravensen, de muchos otros jugadores de élite que pude compartir y me sirvió mucho para después, pues, cuando me fui a Inglaterra, pues, poderme defender ya en Europa, ¿no? Y tú lo decías en el bloque anterior, Chiqui, porque más allá ya vamos a hablar de los nombres y de lo primero que sobresale. Yo siempre pongo el ejemplo acá, y para los muchachos ya es reiterativo, siempre dice cuentas la misma historia. Y es verdad,
Mientras acá en formativas, tanto en Emelec, en Barcelona, muchas veces tenías que entrenar en el parqueo. Uniformes no había, simplemente, sueldo, ni siquiera hablar. Y muchos compañeros se bajaban del bus vendiendo caramelos para recién entrenar, sin nada en el estómago y todo lo demás. El cambio cultural y el peso que se le da a las formativas en otros países es totalmente diferente y de locos. Sea lo que sea, por más de que le duele a algunos, el fútbol es un negocio y así tiene que vérselo. Ya hace mucho tiempo se dejó el romanticismo a un lado, o quizás ese mismo romanticismo es el que nos tiene hundido a los equipos importantes y tiene sobresaliendo a otros que quizás ustedes, por el tema de la historia, no lo cataloguen o no los consideren importantes. Pero de por sí, Chiqui, ya tú ya venías con una mentalidad totalmente diferente. El entrenarte en la tarde, el ir al gimnasio, el mismo del tema de la dieta. O sea, eso para un jugador de formativas acá es tomado en los cabellos. Es más, el día que aprovechaban que tenían un juego en otra ciudad, iban al hotel y se devoraban el buffet. Mientras tanto que para ustedes era el seguimiento con el tema del polvo que te tenías que tomar, con los suplementos alimenticios y todo lo demás. Eso es totalmente diferente, Chiqui, versus lo que se hace acá. Sí, totalmente es muy diferente, perdón. Por ejemplo, mi primer torneo a los 11 años fue en Barcelona. Hay un torneo que se llama Canal Plus, que era fútbol 7, y compitió ahí, me recuerdo que compitió el Manchester United, Paris Saint-Germain, el Valencia de España, el Barça, nosotros. Y para mí era otra cosa, o sea, era totalmente nuevo. Y recuerdo que en el hotel nos dieron unas normas de convivencia, una hoja donde también tenía que saber cómo coger el cuchillo, el tenedor, qué servirme. O sea, aprendí muchísimo. Esa formación, como digo, me ayudó muchísimo porque he visto muchos jugadores ahora como entrenador que les cuesta meterse en el rol de ser profesional realmente. Y sobre todo también a los chicos, no se cuidan en la comida, comen cualquier cosa. Entonces yo veo que la formación que tuve me ayudó muchísimo, si no creo que hubiera sido igual. De saber comportarme en los hoteles, de saber respetar al compañero la siesta. No podíamos usar el teléfono entre las 2 y las 5 de la tarde, así no tengas sueño. No podías usar el teléfono respetando a tu compañero que sí estaba durmiendo. Ni prender la tele, ni nada. Tenías que estar totalmente en silencio. Y bueno, si no podías dormir, pues tenías que mirar el techo hasta que te dé sueño. Pero me ayudó muchísimo. Es otra cosa. Recuerdo que el Real Madrid a los 12 años me empezó a pagar, sobre todo para el pasaje, que es lo que uno más sufre como juvenil. Y me daba para el pasaje y así fue poco a poco hasta que ya me mejoraron un poquito el sueldo y ya mi papá pudo comprar un carro no tan caro, pero nos llevaba todos los días al nuevo Ciudad Deportiva, porque al principio era en el centro de Madrid, después es a las afueras de Madrid, casi llegando al aeropuerto, lejísimos. Nosotros vivíamos de punta a punta, nos hacíamos 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, así que era bien sacrificado. Pero prácticamente un viaje a Salinas todos los días. Todos los días, con un tráfico terrible y realmente sirvió muchísimo, valió la pena. Ahora cuando conversamos con mi papá, con mi familia y recordamos todo lo que vivimos en Madrid, que no fue nada fácil, soy agradecido de Dios, de mis padres que hicieron un gran esfuerzo y después pues de ahora pues que nos recordamos y que gracias a eso pues ahora el fútbol nos dio algo para poder pues vivir, ¿no? Claro, y yo siempre digo que es una frase que utiliza mucho mi amigo Marquito López: en el único lugar en donde el éxito está detrás del sacrificio y el trabajo es en el diccionario, y es la realidad. Muchas veces solo notamos nada más
el caso de éxito o cuál es el producto o la consecuencia de, pero no supieron lo que hubo mucho tiempo atrás, el esfuerzo que tuvieron que hacer muchos, y jugadores que hoy los vemos en élite, en tu caso que estuviste en equipos tan importantes y todo lo demás, pero bueno, todo el mundo más fácil es decir, lo que pasa es que jugó en España porque están allá migrantes y todo lo demás, y no es así de fácil. El caso que hoy le sucede a Jeremy Arévalo, o el caso de Yeboah, por ejemplo, que su mamá es de Milagro, de una ciudad como la mía, lo difícil que es, y que la final sea lo que sea, en las opciones que he conocido, siempre he dicho, bueno, ellos ven de alguna u otra forma incluso la oportunidad de no solo ser ellos los que sobresalen, sino una familia de 15, de 20 atrás, que es lo que todavía el jugador ecuatoriano no termina de captar, que sí les puede funcionar, que sí tienen talento, pero también este talento va acompañado de la disciplina, va acompañado del cuidado, y qué tanto les termina costando, chiqui, y además que sea lo que sea, allá digamos que no tienes muchas preocupaciones con el tema del uniforme, con el tema de los zapatos, que eso es otra cosa también, los reductos y todo. Acá te tienes que arrastrar, y si juegas el interbarrial, antes el interbarrial como era, jugabas con arcilla, terminabas con arcilla, terminaban los dientes amarillos, pero del polvo de la cantidad de polvo que tenías. Ahí es otra cosa, chiqui, sí. El tema de los reductos, el trato, la utilería, algo que acá no tienes en formativas normalmente. Sí, no, era totalmente profesional. Estamos hablando de uno de los primeros clubes del mundo, en la fortuna que tiene el Real Madrid. Nosotros no nos preocupamos de los uniformes, nos daban todo. Teníamos utilero, teníamos médico, teníamos psicólogo, teníamos todo. Tema de ropa de concentración, nos daban zapatos, como siempre. Adidas ha sido la marca del Real Madrid, pues siempre Adidas nos mandaba zapatos de fútbol, zapatos deportivos. Teníamos todo, no nos preocupamos nada más que jugar al fútbol. Y sobre todo también el tema de los estudios. Eso te iba a preguntar. Era obligación. Tenía que llevar las notas todas las veces que teníamos exámenes, teníamos que llevar nuestras notas. Y si suspendíamos más de 3, no podíamos entrenar. Nos castigaban. Me esforzaba en los estudios, me esforcé. No sé si a todos les gusta estudiar, pero bueno, yo estaba dedicado a lo mío, pero me esforcé en los estudios. Es lo que le digo a mi hijo, ahora que ya está un poco más grande, que yo sé que no nos gusta estudiar, pero hay que hacerlo porque nos va a servir en la vida. Y me servía muchísimo a mí. Después, para el tema de fútbol, de tomar decisiones dentro de la cancha, es importantísimo porque mentalmente tienes que estar bien, y los estudios es una de las prioridades que tiene que tener el jugador. Y yo tenía muchos compañeros que no les gustaban para nada, suspendían 5, 6, 7 y no podían entrenar hasta que lleve las notas y ya no suspendan más. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy buena en ese sentido también, en los viajes, en la puntualidad, en todo eso. La verdad que todo eso maneja los equipos de élite, y realmente me sirvió después en el fútbol profesional para poder desenvolverme bien y tomar buenas decisiones también, ¿no? Chiqui, llegó un punto en medio de ese viaje de Real Madrid que tú dijiste, ¿sabes qué? Esta vaina no es para mí, esta vaina a mí me permite, no sé, ya estabas en el radar de la selección ecuatoriana, incluso en la sub-17, pero por algo no... estuviste en la sub-20, pero ya es el radar de la sub-17, ya estuviste, pero no recuerdo por qué no hubo convocatoria. Creo que estaba el profe Javier Rodríguez o estaba Homero Mistral de Valencia, me parece. Pero ya desde antes ya estuviste ya en el radar, pero no se dio en algún momento, y ya después en la sub-20 claramente ya estuviste vistiendo la camiseta de Ecuador. Pero en algún momento tú dijiste, ¿sabes qué? Esta vaina no me está dando, prefiero involucrarme 100% en los estudios, o quizás salir antes para ver si explotabas en otro equipo, porque todos somos conscientes de que jugar en Real Madrid en el primer equipo es bastante difícil. No, yo creo que mi mente siempre fue jugar al fútbol.
Creo que nací para esto, no me veo en otra cosa que no sea el fútbol. Y no, nunca me desesperé, más bien me aferraba muchísimo. Yo salía a entrenar con mi papá, en cualquier momento del día salíamos a hacer algo diferente porque yo era muy pequeño. Recuerdo que todo el mundo eso sí me decían, no, que ¿para qué te vas a probar el Real Madrid si eres muy pequeño? No, que los españoles son más altos, que la fuerza. Pero siempre mi característica fue de habilidad y eso me suplía un poco. Aparte entrenaba con mi papá todo tipo de entrenamiento, físico, dribbling, para ir perfeccionando. Sobre todo reacción, que es la diferencia que hace entre un jugador menudo, pequeño, a otro que es un poco más tieso, más fuerte incluso, Más fuerte, en algunos sí. casos. Sí, la verdad que eso me ayudó. Yo entrenaba siempre aparte con mi papá y me sirvió muchísimo. Siempre hacía diferencia un club donde me sacaban dos, tres cabezas en ese momento. Y un punto que dudaron creo que llevaba tres años y dudaron en que yo siga por mi tamaño. Entonces, al final me quedé y el siguiente año fui uno de los mejores en formativas del Real Madrid. Y ahí fueron que ya me hicieron un contrato ya a largo plazo. Y después de ese año pues ya me subieron 2 categorías más. A pesar que era pequeño, ya estaban con 15 años, 16 en el Real Madrid C, que es el tercer equipo del Real Madrid, que ahí ya son jugadores de 19, 20 años, ya no hay límite de edad. Pero yo ya estaba con 15 años en el tercer equipo, ya estaba un pasito. Después me hicieron el contrato para el Real Madrid Castilla, ya estaba un poquito más. Pero vi todo el esfuerzo que hice y que hizo mis padres. Y después ahí me llamó Nassim Neme, me hizo un buen contrato y ahí fue la decisión que tomé de venir acá a MLM. Importantísimo eso de ahí, porque a regreso vamos a tocar ese tema ya en el tercer y último bloque y sobre todo importante el que hayas marcado esa ruta, Chiqui, porque nada en esta vida es fácil como la gente piensa que es soplar y hacer botellas, e incluso estar en el momento preciso y tomar bien las decisiones. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos
Estamos de vuelta en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y gracias, Chiqui. Yo siempre en el tercer bloque agradezco la deferencia, esa apertura que has tenido con nosotros, el venir a conversar, contarnos un poco de tu historia, que sea lo que sea para la gente que está del otro lado, sirve muchísimo como muestra de sacrificio y de todo lo que tú lograste hacer en su momento. Pero tiene que haber sido durísimo el salto, y no digo durísimo para mal, pero sí en cuestión de idiosincrasia, en cuestión de pensamiento, en cuestión de ideología, entre lo que en algún momento tú viviste en España a venir a una selección ecuatoriana. Ya centrándonos en la selección ecuatoriana, ¿cómo fue esa primera venida, esa primera llamada? ¿Te mandan el pasaje? ¿Te vienes? ¿Le gustaba, no le gustaba el Real Madrid? ¿Qué decían ellos? Pues, de alguna u otra forma, sea lo que sea, tú eras su inversión y ellos iban a cuidar su inversión. Sí, fue bueno, fue feliz y a la vez un poco complicado porque, como bien dice, el Real Madrid no estaba tan de acuerdo en ese entonces de que venga la selección al Sudamericano Sub-20, que fue el 2007 en Paraguay. Y sin embargo, pues bueno, la federación me mandó la convocatoria, me mandó los pasajes y yo viajé. Y realmente me sirvió como experiencia ya estar en una selección. Después de la sub-20 recuerdo que Luis Fernando Suárez me convoca a la de mayores automáticamente, estábamos ahí con Felipe Caicedo. Y al regreso a España pues sí, se complicó un poco la situación porque estaban medios enojados conmigo por haberme venido a la selección. Como habíamos hablado, había la posibilidad de jugar por España. Es más, me convocaban a la selección de la Comunidad de Madrid, que es como decir la selección de la provincia del Guayas o de Pichincha. Pues yo estaba convocado, siempre me convocaban para esa selección de los mejores de toda la provincia de Madrid, y ya tenían pues ya creo ese paso para poder convocarme a la selección española, pero mi decisión fue venir a la selección de Ecuador. Pero siempre fuiste consciente de que igual sea lo que sea, y es lo que dicen la mayoría, no lo creo así porque sea lo que sea, uno confía en su talento, pero siempre fuiste consciente que era mucho más fácil quizás la selección de Ecuador ser convocado o versus la selección de España, o era mucho más el amor hacia tu patria como tal el venir acá a Ecuador. Sí, fue más el sentimiento y el sueño que uno tiene como niño cuando es niño de jugar en su selección. Obvio que yo soy muy agradecido en España. Es más, tengo uno de mis mejores amigos. Mi grupo de amigos está en España. Y yo soy muy agradecido con España porque me ayudó muchísimo. Viví muchas experiencias lindas. Pero el sentimiento de jugador y el sentimiento que uno tiene hacia su país es diferente, así que mi decisión fue venir a jugar por Ecuador por sentimiento y porque era mi sueño defender la camiseta de la selección. Después llega ese interés. Hasta ese momento todo el mundo hablaba Liga de Quito, hablaban Barcelona incluso. Recordemos que en esos años Barcelona tenía por ahí un tema de buen poder adquisitivo, arma, incluso después me parece que más adelante estaba Benito Floro, director técnico español. Entonces iban a decir, bueno, este viene de España, tiene ideologías y todo lo demás. Pero resulta que el que se fija en ti es el Club Sport Emelec. Viene esa oportunidad para el equipo azul. Llega ese jugador desequilibrante, ese jugador que dejó el estándar muy arriba, pensando en esos jugadores de salida por el costado derecho, por el costado izquierdo. Tenías esa alternabilidad, incluso en su momento. Y dicen, bueno, vamos a repatriar a este chico. ¿Cómo se da tu llegada a Emelec? ¿Cómo la sentiste? ¿Fuiste hincha del cuadro azul? ¿En algún momento se te ocurrió vestir la camiseta de Emelec Barcelona Liga de Quito y elegir Emelec? ¿Cómo se da eso de ahí? ¿Cómo la sentiste, chiqui? Bueno, recuerdo que ya estaba a punto de terminar mi contrato con el Real Madrid. Creo que tenía 3-4 meses que me faltaba para que termine. Y me llaman a Neme, que me quería acá en Emelec, y bueno, le di el visto bueno. Me hizo un buen contrato y bueno, vine a Ecuador. Es más, cuando vengo a la selección sub-20 empiezo a seguir un poco más el fútbol ecuatoriano y me gustaba el tema del estadio cuando se llenaba en ese entonces
el antiguo estadio de Emelec, el Capuel. Entonces yo veía que ese ambiente lindo que se veía, entonces dije, en algún momento pues me gustaría jugar ahí, y se dio y vine. Me costó muchísimo ese cambio nuevamente, a pesar que era ecuatoriano, pero me había formado y había vivido mucho tiempo en España, me había acostumbrado ya a la cultura española, y me costó muchísimo, me costó mucho todo ese cambio que tenía del Real Madrid a venir en ese entonces, que estaba un poquito descuidado el complejo de Samane. Me afectó un poquito, sí, no te voy a... ojalá no se enojen los hinchas, pero... somos conscientes de lo que está viviendo, sí, y lo que ha vivido en su momento Emelec. Es lo que viví. Después ya me fui adaptando. Yo soy de las personas que me adapto rápido en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier cultura. Y bueno, se dio y disfruté. Y siempre en los equipos que estuve disfruté en su momento aquí en Emelec. Ahora, si bien es cierto, estás en un equipo de renombre como el Real Madrid, pero quizás en medio del desconocimiento de una formativa, de un equipo B, que es el Real Castilla en este caso, pero pasar de inmediatamente a que todas las luces, todos los faros estén en el Club Sport Emelec. Venía Emelec pasándola mal por algunos años, con muchos cambios y muchas transiciones, pero sea lo que sea, si algo se ha caracterizado el equipo azul, es por la gente que va al estadio, de inmediatamente salir a la fama, digamos. Y después de tu formación, ¿qué crees que es lo más duro que en algún momento viviste en el cuadro millonario, que tú dijiste, sabes qué, una cosa es estar en este equipo grande, ¿no? Claro, como dices, ya todo el foco estaba en mí, venía del Real Madrid, todo el mundo me quería ya ver jugar. Hubo un pequeño inconveniente después en tema ya de papeleo entre el Real Madrid y Emelec, y no pude debutar y no podía jugar, y me cogió la ansiedad hasta que, bueno, pude debutar en un clásico del Astillero. Recuerdo que ahí yo era juvenil, se podía jugar con un juvenil, y pude debutar y me fue bien. Fue una sensación un poco más complicada porque ya estaba jugando a nivel profesional, y sí se notaba un poco esa diferencia entre las formativas y jugar en fútbol profesional, y la verdad que bueno, me fue bien, me fui preparando emocionalmente también, porque es muy complicado toda esa situación, pero lo pude manejar, ¿no? Después viene Independiente del Valle, viene Inglaterra, viene una seguidilla de equipos, Chiqui, en donde siempre fuiste ese jugador que se lo llamaba por ser el revulsivo, por ser el desequilibrante. ¿Crees que de alguna u otra forma esa era tu insignia? ¿Era lo que se esperaba siempre de Chiqui Guerrero? ¿Cómo calificas estos equipos que vinieron después y tu carrera como tal? Sí, después, bueno, vine Independiente, me abrió las puertas en un momento también difícil de mi vida, y fui poco a poco, fui de menos a más. Después fui a Inglaterra, me sirvió muchísimo esa experiencia. Creo que ahí fue que me asenté un poco más emocionalmente. Luego regresé a Independiente, me voy al Villarreal de España. Entrenaba con el primer equipo del Villarreal y jugaba con el Villarreal B. Después me regreso otra vez a Independiente porque era el dueño de mi pase. Uh-huh. Y en el 2014 pues me vende Independiente a México, a Leones Negros de México. Tuve de compañero ahí a Fidel Martínez, Jonathan González, que en paz descanse, Speedy y Juan Luis Anangonó. Éramos los cuatro. La historia era de Leones Negros, que hace mucho tiempo habían llegado 4 brasileños de piel negra, hicieron historia en el club, entonces por eso se llamaban los Leones Negros, y querían volver a hacer lo mismo, pues ya con ecuatoriano, y estábamos los 4. Por mala suerte el club descendió, y bueno, yo tenía contrato con los Leones y vine a Liga en el 2016, ya un poco más maduro en todo sentido. Y después pues me voy a Chapecoense de Brasil, después del accidente que tuvo el equipo unos meses después.
que fue una parte de mi carrera importantísima porque aprendí de la vida y aprendí que hay que valorar siempre los momentos importantes que a veces no lo valoramos. Y recuerdo uno de los sobrevivientes me contaba que él, todos los mensajes que él quería decirle de amor a su esposa se lo decía todo por teléfono, nunca se lo decía de frente, o a alguna persona que está al lado nunca, no le da mucha importancia, siempre estaban con el teléfono, y a la hora cuando fue el accidente le cambió la vida. Entonces dice que hay que valorar el momento y aprendí eso del chapecoense. Y bueno, después Pablo Repeto, que es uno de los entrenadores que me sacó ese potencial, porque fue una vez que me dijo, bueno, yo era de los jugadores, ya sabes que me gustaba encarar, que iba para adelante, pero en el tema defensivo me costaba un poco. Uh-huh. Y Pablo, yo soy muy, muy agradecido con él porque me ayudó muchísimo. Me dijo un día, ¿quieres jugar conmigo? Vas a jugar si haces esto y esto. Y me acostumbré a defender y atacar, si tenía que ayudar a mis compañeros, si me tenía que barrer, si tenía que saltar a cabecear, si tenía que ir a presionar, iba a presionar, pero eso fue gracias a Pablo que me enseñó a defender. Hubo parte en algún momento me tocó jugar de lateral, me tocó jugar de 5, de medio centro, de enganche. De 8 te recuerdo. Sí, de 8. De extremo, en todas las posiciones, de carrilero. Entonces, me ayudó mucho. Después, después Chapecoense vine a Liga, quedé campeón con Liga. Me fue muy bien la selección. Y ahí regresé otra vez a Emelec. Claro. Sí, fue un año para todo el equipo difícil porque éramos muchísimos jugadores de experiencia. Creo que éramos como 30, 35 y de nombre, porque me recuerdo que estaba el Loco Cortés, Cabeza, Billy Arce. Claro. Entonces recuerdo que ahí el entrenador no sabía a quién poner. Claro, quería pues tener a todos como que contentos, porque obvio tenía un plantel muy bueno, de mucha experiencia. Y de ahí en el 2020 regreso a Independiente por 2 años, quedo campeón con el club que la verdad que quiero muchísimo, que considero mi casa, porque vi de cuando Independiente no teníamos dónde entrenar. El José Terán. El José Terán, donde no teníamos de entrenar, y ahora tiene una ciudad deportiva, y para mí es algo increíble. Estoy muy feliz. Y luego, mi último año en Perú, mi última salida fuera del país, que me fue muy bien. Y vine al Guayaquil City un tiempo, y nada, esa es parte de mi carrera. Feliz por lo que hice, por lo que viví, y ahora como entrenador me ha servido muchísimo, me ha servido mucho para poder enseñar y poder poner todo mi conocimiento a nivel de fútbol que tuve como jugador, y eso para mí es importantísimo porque conozco pues todos los ámbitos y las culturas que pude tener, ¿no? Y sobre todo transmitirle eso a tus jugadores, a tus chicos, el que vean que sí se puede, que uno tiene que proyectarse. Chiqui, para ir cerrando, ¿siempre Chiqui Guerrero se vio como entrenador? ¿En algún momento dijiste, no, me voy a dedicar a la comunicación, como hay algunos ahora que quieren ser comentaristas? No, yo prefiero ser un poquito más empresario, me gusta más el tema de negocios, que también existe mucho eso de ahí. No, me va mejor como coordinador que como director técnico. Habemos algunos, me incluyo, que director técnico les asusta porque dicen... Sí, yo ya lo viví cuando pasaba con un cascarrabia, porque hay de todo, te toca de todo director técnico, el cómo no ser ese de ahí, o cómo el tener el equilibrio entre sí y no. O sea, siempre lo quisiste verte como director técnico. ¿Y cuál es tu proyección ya a futuro? Bueno, realmente sí, como dije, es mi pasión el fútbol, y un día hablando con mi esposa le digo, me gustaría un día ser entrenador, y mi esposa me animó. Me dice, ¿y por qué no estudias para entrenador? Y empecé a estudiar en el 2021 en una escuela argentina que se llama César Menotti. Uh-huh. Esa escuela de Menotti. Sí, pude sacar la licencia
la C, la B, la A y la Pro. Tengo la licencia Pro Conmebol. Y de ahí, ya en el último año de que ya decidí retirarme, me fui a España para empezar nuevamente como cuando me fui, pero ya en otras condiciones. Me fui al Rayo Vallecano en la sub-18. Yo soy muy agradecido con Michael Suárez. Es un entrenador ecuatoriano que tiene mucho tiempo en España, que es joven, y me abrió las puertas en su categoría para que sea su asistente y poder pues empezar pues esta nueva carrera. Aprendí muchísimo, la verdad, mucho. Y luego también agradecido con Naranja Mecánica, pues el presidente me abrió las puertas, aún no teniendo esa experiencia de ser entrenador, que la verdad para mí, no sé, es mi pensamiento, no estoy un poco de acuerdo con el que diga, no, es que tiene que tener experiencia para poder dirigir. Si has tenido todo el conocimiento, has tenido entrenadores, has convivido, sabes cómo es la parte del fútbol, yo creo que esa es tu experiencia. Y nada, Naranja Mecánica me dio la oportunidad, primero como asistente y después me dio el primer equipo para ser el entrenador principal. Y la verdad que me ha ido relativamente muy bien porque tengo 1 año y medio. Mi equipo no hemos podido ascender, que lo que hablamos que es muy complicado, yo creo, el tema de ascenso, por todo el formato que se da. Pero a nivel profesional me siento bien. El tema de la sub-18, fuimos campeones de Azoguayas por primera vez. Y bueno, tengo una metodología que es la que me formé, que es la de Europa. Sé que les va a costar un poco a veces a los chicos meterse a esa metodología, pero yo creo que ese es el camino. Es el camino. Por ejemplo, yo aquí les controlo el tema de la grasa, a pesar que es ascenso, es profesional, es una categoría profesional, y les controlo. Y yo sé que a veces les cuesta o a veces no están mucho de acuerdo, pero es lo que te lleva a conseguir tarde o temprano el éxito. Y nada, feliz, me veo, mi sueño como cuando era niño, mi sueño era jugar en el Real Madrid, lo pude conseguir cuando era niño, y ahora mi sueño es dirigir, no sé, una final de Copa Libertadores o dirigir la selección, que muchas personas van a decir, está loco, es imposible, pero para Jehová Dios nada es imposible. Soy muy creyente y me ha cumplido muchísimos sueños. Siempre cuando recuerdo la nombra a mi esposa, porque siempre ha estado ahí acompañándome, y le digo, sabes que algún día quiero jugar en Brasil, y lo puedo hacer. Le dije un día, mira, me gusta el fútbol mexicano, un día quisiera jugar, y entrenaba para jugar en el fútbol mexicano, lo puedo lograr. Un día le dije, antes de retirarme me quiero ir a Perú a jugar, no sé por qué, me quiero ir a Perú, y me fui a uno de los mejores equipos, que es el Cienciano de Perú, y así fui consiguiendo con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo, y así como entrenador. Mi sueño es dirigir la selección. Y estoy seguro que se va a lograr, porque créeme que hablar de Chiqui Guerrero es hablar de constancia, y estoy seguro por todo el camino que has ido labrando, Chiqui, estoy seguro. Bueno, capaz que el próximo mundial lo estamos clasificando y es un ecuatoriano el que lo dirige. Sí, ese es el sueño, y hay que creérselo y hay que prepararse. Me sigo preparando, sigo haciendo muchos cursos. Me gusta hacer los cursos en Europa porque sabemos que nos lleva un poco de ventaja en todo sentido, pero estoy preparado. Creo que solo estoy esperando la oportunidad de que se abra una ventanita en Serie B, en Serie A, y poder pues plasmar todo mi conocimiento y mi idea que tengo de fútbol, que bueno, le puedo demostrar ahora en Naranja Mecánica. Mi equipo es muy ofensivo, así que como era yo, pudimos lograr más de 80 goles a nivel de ascenso.
Entonces, para que tengas un poco de idea cómo es mi estilo y mi idea de juego, y nada, solo ser perseverante es lo que le digo a los chicos. Para lograr los sueños hay que ser perseverante, y yo sé que algún día Dios me va a hacer cumplir ese sueño. Sin duda alguna, Chiqui, a seguir perseverando y a seguir con esto acá que seguramente se logra. Chiqui Guerrero estuvo con nosotros acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables. VTV, el canal para todos.